Shavua Tov. Buena semana para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Un espacio más para desarrollar nuestra inquietante, cuando no apasionante, Megilat Ruth y todo lo que representa el Mesirut Nefesh, por un lado, esa entrega que no reconoce límites en la vida, pero por otro lado también todo un concepto de Irat Shamayim, un concepto de temor celestial que, bueno, también lo podemos aprender de las naciones del mundo o de los Hasidei Umot Haolam, quiere decir de los piadosos entre las naciones del mundo. Nuestro escenario en particular nos está mostrando ya el momento en el cual Naomi ha comenzado su camino, dejando su lugar, no solamente su lugar físico, también su lugar espiritual, que vimos como Orpá besó a su suegra y se fue, Masrut estrechóse, se dabecá contra ella, quiere decir con ella. Vimos dos actitudes completamente diferentes, no porque Orpá era una mujer negativa, sino que simplemente entendió que espiritualmente no podía ya convalidar todo su futuro frente a una estructura que le parecía muy extraña para ella en general y por lo tanto ya no era parte de su vida en general. Bueno, cuando Orpá se fue y Ruth se queda junto a Naomi, llegamos entonces al versículo 15 y entonces le dijo a ella Naomi: he aquí que tu cuñada ya se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Anda, tras tu cuñada. Quiere decir, Ineshaba y el Intejel Ama Velelohea. Realmente es muy interesante el hecho de que eh, Naomi le da esa notificación a Ruth que lo acaba de ver, pero aquí amplía la idea que ella se volvió a su pueblo, pero también a sus dioses. Quiere decir, hay algo aquí que Naomi está marcando, que estas mujeres, más allá de haber estado en un contacto de muchísima intimidad y acaso casándose con dos judíos de Beit Lehem y Judá, así todo, vuelven a sus dioses. Por lo tanto, ella le dice, Shubi Aharei Evintech, volver, retornar junto con tu cuñada. A partir de aquí, entonces, nos damos cuenta, explican nuestros comentaristas, que Naomi descubre, revela ante Ruth la relación entre un pueblo y sus ídolos, que hasta aquí solamente formaba parte de una insinuación, algo que se decía en forma alegórica, indirecta, pero no directa. El hecho de volver a la tierra de Yehudá por parte de Naomi y a su pueblo, eso habla de incluir, por supuesto, como explicábamos en clases anteriores, que ella vuelve a un lugar donde la presencia del Dios de Israel existe y por lo tanto el Dios de Israel también está en su corazón. Por lo tanto, es algo natural, explican los comentaristas, que Ruth vuelva a donde, vuelva a su núcleo original, que vuelva a aquel lugar que compone eventualmente los estratos sociales y religiosos del pueblo moabita, que incluyen obviamente sus ídolos, así como Orpá eventualmente eligió hacer. El hecho que le diga, Shubi, Ineshaba Yevimtech, he aquí que tu cuñada ya ha vuelto, el hecho de que habla de Yevamá, habla acerca de una relación de mucha intimidad entre Orpá y entre Ruth, obviamente, porque ellas son Yevamot, son mujeres que se habían casado con hermanos. Y es muy importante tener esa relación. De esta manera, lo que Naomi está diciendo, vosotros dos tenéis un vínculo. Hay algo que las une, un común denominador, que se expresa inclusive no solamente en lo familiar, sino también en el mundo de la emuná, quiere decir en los ámbitos de la fe, más que nada del pueblo moabita. Bueno, y aquí llegamos a un escenario realmente muy impactante, y aquí entonces
nos dice, nos dice Ruth una declaración realmente de fe en estos dos versículos. Vatomer Ruth, al tifgei bi leozbech lashuv me'acharai. No me ruegues, no me pidas, no me insistas, que te deje y que no te siga más. Que el ayer te elegí, elej, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Uba ayer talini, alin. Y donde quiera que hayas de vivir, de dormir y de pernoctar, que es el lugar fijo para una residencia, he de vivir yo. Amej a mí, tu pueblo será mi pueblo, ve Elokai, Elokai, y tu Dios será mi Dios. Pero más aún, dice Ruth, Ba'asher tamuti amut, donde tú mueras, habré de morir yo, Besham eknober, y allí seré sepultada. Y agrega un lenguaje de juramento que lo aprendió obviamente en la casa de Naomi. Ko ya'aseh Hashem li bejo yosif, así me haga el Eterno y más también, que amavet y afrit beini ubenej. Si algo fuera de la muerte, nos habrá de separar, nos separará. En realidad no nos separaré, sino nos separará. Bien, es muy interesante aquí entonces que esto que es muy conocido por nosotros, y que es una declaración única, en donde aquí Ruth descubre ante nosotros lo que es el mundo de la emuná llevado a su enésima potencia. Escuchar esto de la boca de una conversa o de una mujer que quiere abrazar el judaísmo, eventualmente en forma oficial, es algo que realmente nos moviliza, es algo que más allá de movilizarnos, nos emociona, es algo que nos demuestra a nosotros fundamentalmente hasta qué punto puede llegar ese amor, esa identificación con ese otro. Y esto obviamente no es una cuestión mínima o menor. Nos explican entonces diversos comentaristas a lo largo de todo el escenario del Tanaj, más de 10, 12 de ellos, para hacerles un resumen, que en el centro de la voluntad de Ruth, de unirse al pueblo de Israel, está su suegra. Quiere decir que hay un aspecto nuclear que se llama Naomi. Y por lo tanto, con respecto a ella, Ruth está dispuesto a anularse o anular toda su voluntad a lo largo de toda su vida. Cuando ella dice Elokai, Elokai, con el nombre de Dios al principio en la boca de ella, eso ya nos pone como testimonio que ya desde este momento la persona esa consciente ya transforma en consciente al Dios de Israel en su vida. Y de esta manera está diciendo Ruth, yo no soy como mi cuñada, yo no soy como Orpá, yo he elegido un Dios. Y esa es la primera lección que tiene que tener en cuenta el hombre de fe o la persona que habrá de abrazar el judaísmo. Este es el escenario, un escenario tan simple como contundente. Las descripciones que hace Ruth y que nos marcan su grado de unión con Naomi, de acuerdo a un nivel o a un orden de unión al pueblo. Pa'asher telhi elej, a donde tú vayas, yo iré. El ir, este elej, la lejet, expresa, obviamente, más allá de un movimiento físico, también un movimiento emocional y espiritual hacia un lugar nuevo. A donde tú pernoctes, que es donde vas a vivir, porque es el lugar donde uno habrá de vivir definitivamente, ese es el dormir, el pernoctar, representa ya el establecer un lugar fijo con respecto no solamente a un lugar geográfico, sino también a un concepto de percepción de mundo, una idea de cómo se debe vivir. Cuando ella le dijo Amej a mí, cuando le dijo tu pueblo es mi pueblo eventualmente, entonces no hay ninguna duda
de que en el punto fundamental del pueblo de Israel, ¿qué se encuentra? Se encuentra la vida de la sociedad, de una cultura, de un grupo de personas. Cuando le dice Elokai, Elokai, cuando le dice tu Dios es mi Dios, eventualmente, entonces el hecho de que ella mencione el nombre de Dios aquí, habla ya no solamente de una percepción de mundo geográfico y físico, sino que está hablando ahora de una percepción de lo que es el concepto de la emuná, la fe del pueblo de Israel, la fe del pueblo de Israel. Y esa fe del pueblo de Israel que está basamentada en todo lo que es Musar, todo lo que es el concepto moral y ético, y por otro lado, la verdad. O sea, le va dando algunas definiciones, repito, Elej, Alim, Iré, Pernoctaré, mi pueblo, mi Dios, todo eso está hablando ya de una decisión acabada, es algo que no es improvisado, no es tan solo una empatía del momento, no es que ella le da lástima la situación de Naomi, ¿no? Ruth está convencida de que hay algo que es para su vida y eso lo va a llevar adelante. Y por lo tanto, lo último que habla es del final de la vida, donde tú mueras, allí yo he de morir, y donde tú seas enterrada, así es ser enterrada. El morir y el ser enterrado, el hecho de establecer su sepultura eventualmente ya habla sobre los valores de una persona que precisamente fue enterrada, fue sepultada en un lugar como este. Es por eso que Ruth, en este caso, establece o define que también después de su muerte, el lugar de su entierro será como una suerte de testimonio a lo que es su entrega total y absoluta en su deseo de unirse al pueblo de Naomi. En estas palabras, que no hay ninguna duda que Ruth las saca de su profundo interior, de su corazón, Ruth deja ver que su debekut, que esa unión, que ese estrecharse, que ese fusionarse con Naomi, no es algo temporal, no es algo circunstancial, no es algo que al día siguiente se habrá de arrepentir, sino que esto habla de algo que es absoluto, porque en última instancia, Zoti Ahavá, como dicen los Jajamim en el Pirkei Avot, Ahavá she'eina teluya badavar. Quiere decir un amor gratuito, un amor que no depende de un objetivo determinado, de una meta determinada, que cuando terminó el objetivo, se terminó el amor. Al contrario, Ahavá she'eina teluya badavar. Así se ha definido, por ejemplo, la relación tan profunda, tan íntegra entre David, mucho antes de ser rey, y Jonatán, el que habría de suceder eventualmente a su padre Shaul como rey, que nunca lo fue. Pero David y Jonatán mantienen ese perfil de Ahavá she'einat teluya badavar. Lo que los unía era simplemente un amor responsable y un amor irrestricto. Por lo tanto, entonces, con estas palabras de Ruth, no hay ninguna duda de que Naomi ya no puede responder, ya no puede eventualmente decir, bueno, insistir para que se vuelva. Ahora bien, los jajamín en general explicaron que eh, detrás de un diálogo abierto, manifiesto entre Naomi y Ruth, también podemos descubrir los intentos de Naomi de tratar de que Ruth evite, de tratar de que ella se arrepienta de sumarse al pueblo de Israel. Cuando Naomi propuso delante de ella toda una serie de rishot, quiere decir de exigencias, que obviamente
que se acompañan precisamente a la vida individual en Israel. Entonces los Jajamim no es que dijeron que Ruth no dijo, Naomi no dijo nada, sino hay un, hay un texto paralelo, como ustedes saben, y ese texto paralelo siempre es el Midrash. En el Midrash tenemos la suerte de poder encontrar todo aquello que el texto bíblico no nos dijo. El texto, en este caso, el texto bíblico nos dijo mucho, desde ya, nos dijo suficiente, pero así todo, los Jajamim agregaron algo más. Y así la fuente entonces del Midrash llamado Ruth Zuta, Ruth pequeño, dice el Ruth Zuta, Ambrala, Biti Asur Lachet Hut Me Alpai Mamá de Shabbat. Naomi le empezó a decir, ¿sabes qué, Ruth? Hija mía, está prohibido salir más de 2000 codos en Shabbat, 1000 metros. Ambrala el Asher Terji. A donde tú vayas, yo iré. Ambrala, Asur Lanu Leyached Im Penuya Kol Sheken y Meshet Ish. Dice, por supuesto, está prohibido para nosotros unirnos con una mujer soltera, quiere decir vivir con otra mujer soltera y mucho más con una mujer casada. ¿Qué le respondió Ruth? De Basher Talini Alim, donde tú pernoctes, yo pernoctaré. Ambrala Asur Lanu Arayot. Está prohibido todo lo que son las relaciones incestuosas, es decir, todas las relaciones asociadas con el mundo de lo sexual. Ambrala Amej a mí. Y ella le dijo, tu pueblo es mi pueblo. Le dijo Naomi, Azulano Abodazará, ¿sabes qué? Tenemos prohibido todo tipo de idolatría. Le respondió Naomi, Elokai, Elokai, tu Dios es mi Dios. Le dijo, Arba mitot nimsarim de Betadin, ¿sabes? En caso de que uno tenga que incurrir en pecados, el Betadin tiene ordenadas 4 tipos de muerte. Ella le dijo, Basher Tamut y Amut, en cuanto a donde mueras, yo moriré. Ambrala, Shtei Kiburot Betukanim de Betadin. Y ella le dijo, para de acuerdo al Betadin, hay 2 tipos de lugares para ser enterrados. Quiere decir, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel o que habían sido separados de su comunidad y aquellos que pertenecían al seno del pueblo judío. Ella le dijo, Besham Ekober, allí yo seré enterrado. Es muy interesante esta, porque aquí el Midrash lo que nos está hablando concretamente es por qué Ruth le dijo lo que dijo, a donde vayas yo iré, y por qué le dijo donde pernoctes yo pernoctaré, y por qué tu pueblo es mi pueblo, porque tu Dios es mi Dios, y allí donde mueras yo moriré, y después le dijo allí será enterrada. Estos motivos, obviamente, respondieron a que a un incentivo de respuesta a lo que le planteó Naomi, su suegra, eventualmente en el momento que se dio cuenta que de Ruth no podía sino seguir viniendo hacia la voluntad de Naomi y por lo tanto Ruth le responde con tanta claridad. Las palabras de Naomi entonces se transformaron como las preguntas de Naomi o las advertencias de Naomi, se transformaron en una suerte de inspiración para los Jajamim, para de esta manera inspirar a los sabios del Betadín a decir muy bien, ¿cómo tenemos que recibir a los conversos? ¿No es cierto? ¿Cómo recibir a la persona que quiere abrazar el judaísmo? Y entonces esa voluntad de los sabios de poder acercar a los conversos tiene 2 realidades, como dice la Gemara, que tiene que ver con un sentido de acercamiento, de Karev, y por otro lado, Lithot, también rechazar al unísono. Entonces decía Rabbi Shemuel Barjía, dijo Rabbi Shemuel Barjía en nombre de Rabbi Hanina, y Shoshame Komot Ketiv Kan Shobra. En 3 lugares se nos ha dicho que Naomi le dijo a sus nueras Shobna, quiere decir retornar, porque dijeron los Jajamim, porque así es como hay 3 oportunidades en las cuales se rechaza al ger, al prosélito, al converso, pero si el converso insiste más allá de estas 3 veces que lo pueden llegar a amilanar o a desanimar, seguramente después de estas 3 veces ya al converso se lo puede recibir. Entonces dijo, también en el Ruth Rabá, en este caso ahora
en el Midrash de Ruth, pero no en pequeño, en grande. Amar Rabbi Yitzhak, Bajutz lo yalinger, en el afuera no habrá de pernoctar el converso, Leolam Yam Dojev Ismol Bekalev Yamin. Entonces dice, la actitud para el converso es Smol Doja, la mano izquierda rechaza y la mano derecha acerca. Quiere decir, no es que es una situación ambigua, lo que es eventualmente que no siempre se vio una aceptación lineal del ger, sino que también se trató de ver cuál es verdaderamente su voluntad. Porque a veces, y es un favor que se le puede hacer a la persona, es no hacer la cosa tan lineal y tan simple. Porque obviamente esto no es una carrera, esto no es un estudio en el cual uno cumple con el estudio, cumple con las bolillas, con la materia, da el examen, afirma si es multiple choice, lo aprueba, ok, la persona a partir de ahora abrazó la fe judía. No, no es así, lamentablemente. Por eso a veces cuando hablo con mis alumnos en particular y vemos los grandes problemas que a veces tienen que superar en cuanto a lo que es poder llegar a este proceso y poder abrazarse a la fe de Israel, no hay ninguna duda de que la persona lo hace con toda su vocación, pero también es bueno ayudarle a descubrir a la persona que si no es su vocación, también se puede retirar a tiempo. Nadie está obligado a hacer más allá de lo que puede, no hay ninguna duda. Y en esa realidad, dijeron los Jajamim, dijo Rabbi Yitzhak, Bajutz lo yalinger, en el afuera no pernoctará el converso, quiere decir que está el afuera y el adentro. Por lo tanto, habla de la idea del rechazar afuera y el adentro es acercar. Por lo tanto, tenemos siempre una actitud dual, pero que esa actitud dual no es para perjudicar a la persona que se acerca en forma íntegra al judaísmo. No, tenemos que ayudarlo a que pueda comprender verdaderamente qué es lo que quiere. Porque si nosotros le ayudamos a entender qué es lo que quiere, seguramente los estamos ayudando a ser personas un poco más felices. Y no necesariamente a venir a hacer una carrera aquí científica o enciclopedista de aprender todo el judaísmo de memoria y no poder, como les explicaba ayer a mis alumnos, judaísmo es hacer, no es solamente saber. Es el hacer, es la práctica cotidiana. En el sentido práctico, cuando a ti te preguntan los jajamim del Betadín, te hacen una pregunta con respecto a Shabbat, o con respecto a Birkat Hamazon, o con respecto a las Brajot, y tú no las sabes, después de haber estudiado aquí durante un año, es porque tú no lo haces. Y eso eventualmente no tiene que ser una crisis para la persona. La persona a veces no se convence a sí misma todavía que la condición judía se adopta a partir de una práctica activa. Yo puedo ser un judío nominal, yo puedo definirme como tal, tener una identidad fortísima, pero no la puedo sustentar con ninguna acción, porque no sé decir brajot, no sé rezar, no sé cumplir con las mitzvot, etcétera, pero yo nací judío y me siento tan judío como el más que vive en cualquier lugar del mundo, en lugares religiosos o aquí en Israel. Bueno, ese es el concepto de los jajamí. Y todo esto, ¿de dónde nace? Nace de esa empresa, de esa obra magnífica de Abraham Avinu. ¿Qué hacía Abraham Avinu? Abraham Avinu es el primero que se ocupa del tema de Kerub, de acercar a los que están distantes. Y los acercaba eventualmente no solamente para darles de comer y de beber, por supuesto que eso era una parte fundamental, sino que el objetivo de Abraham era que cuando venían a agradecerle a Abraham por su servicio, él decía, no me agradezcan a mí, agradezcan a mi Dios, creador de los cielos y la tierra. Y en ese momento la gente sentía un golpe de sensibilidad y decía, qué interesante, aquí hay un hombre que no se ufana, ¿no?, de ser una persona que todo lo puede y que todo lo sabe y que todo puede resolverlo. Todo él es su amparo con el Todopoderoso. Entonces,
Aquí es cuando Abraham vino, obviamente, ha impuesto su sello particular y ese sello que ha trasladado a todo el pueblo de Israel en todo lo que es la apertura de esa puerta para recibir a los Gerim. Entonces, y Abraham vino, es aquel que es el primero en ingresar a los Gerim, y entonces esta Nefesh Asher Asu Beharán, que estamos en Perashat Lech Lechá, ese es el momento en el cual comienzan los 2000 años de Torah. Cuando Shlomo, perdón, Shlomo Amelech también hizo una tefilá, iba a decir, muy, muy especial por todos aquellos que dirigían sus plegarias hacia ese templo de Jerusalén, que no necesariamente pertenecían al pueblo de Israel, de momento, a pesar de que los Gerim fueron parte muy importante en todo el reinado de David y formaron parte, por supuesto, del reinado de Shlomo, para que ustedes lo entiendan también. Ahora, para poder complementar todo esto, veamos que el Kadosh Baruj Hu también reveló su amor muy particular por los Gerim, por los conversos, y extendió obviamente su protección sobre ellos, como hablan muchísimas mitzvot de la Torah. Ya el libro de Teirim que leemos en Shabbat, el Teirim 146, uno de los últimos Teirim de Pesukei de Zemra, decimos Adonai Shomeret Gerim, Yatom Be'almaná y Oded. El Todopoderoso cuida a los conversos, al huérfano y a la viuda, los habrá de alentar. Pero también hablamos en la tefila misma, ¿no? Al Gerei Tzedek. Entonces, sobre los conversos de fe. El libro el Midrash de Bemidbar Rabbah, por ejemplo, habla Hashem Oev Tzadikim. Dice, Kadosh Baruj Hu ama a los hombres justos. Irva a Kadosh Baruj Hu Ohev et Hagerim. Y eso incluye que no solamente quiere a los hombres justos, sino que quiere a los Gerim. Entonces, dice el Midrash, Srihin leachzik tova lager sheiniach mishpachtu bet aviv. Tenemos que ser reconocidos con la persona conversa de fe que ha dejado a su familia y la casa paterna, Beinía Jumató, y dejó su país, dejó el Umota Olam y todos los países del mundo, Ubalo Etzlenu, Lajen Arbe Alab Shemida. Por lo tanto, dice que tenemos que hacer, tenemos que cuidarlos. No solamente quererlos y amarlos, tenemos que cuidarlos mucho. Así es la posición de nuestros sabios. Sheizir et Israel sheishmeru atzmam mehem. El sagrado Kadosh Baruj Hu ha advertido al pueblo judío que sean muy cuidadosos con el mundo de los Gerim. Shelo yazdiku lahem. Quiere decir que no le provoquemos daño. Y así entonces la Sagrada Torah dice, por ejemplo, en el libro de Shemot, en Mishpatim, Beger lotone, velotil hatzenu. Quiere decir, al ger no lo vas a poder engañar, ni económicamente ni de palabra. Tampoco lo vas a poder oprimir. Así también nos dice el libro de Baikra, y si habrá de vivir un converso dentro de los límites de tu tierra, no lo engañéis de palabra ni económicamente, y lo amarás a él como a ti mismo. Y en el último libro de Torah, que es la línea más importante de todo lo que es el amor por los Gerim. En una, digamos, mirada histórica, tenemos varios libros aquí muy bonitos sobre no solamente las alajot del Giur, sino fundamentalmente cómo hay que tratar al hombre y a la mujer que se han convertido al judaísmo. En una mirada histórica, dice que la incorporación de los Gerim y de sus descendencias fue muy beneficiosa para el pueblo de Israel, después de que, obviamente, se pudieron conformar esos accesos, esas puertas de entrada para la conducción del pueblo, y por supuesto que siempre intentaron preservar la Masoret, la tradición de Israel, para las generaciones vinientes. Rabbi Akiva, nuestro santo maestro Rabbi Akiva es, podemos decir, el Ma'amid de la Torah Shebe'al Peh. Es aquel sostenedor, tal vez el pilar de la Torah oral. Shaya Be'atzmo, de Rabbi Akiva, dicen los Jajamim, era descendiente de conversos que provenían, ¿saben de quién?
de los nietos de Sisra. Sisra era Sar Tzavá, era un capitán del ejército de Yavin Melech Hatzor. Lo pueden ver en el libro de Shoftim. Una de las máximas potencias que tenía el Oriente Medio, la tierra de Canaán, aquí en Hatzor, al norte, en el Galil. Allí el rey Yavin tenía su ejército y Sisra es el que tenía 900 Regev Barzel. Era todo un ejército que nadie le podía ganar. Y sin embargo, se levantó la jueza Débora, junto con Barak ben Abinoam, y lograron vencerlos con la ayuda de Dios a Sisra. De los nietos de Sisra, eventualmente salieron Gerim, y de esos Gerim salió Rabbi Akiva. Esto lo dice, por supuesto, la Gemara en el Tratado de Sanedrín 96b. Rabbi Meir, Talmidosh Rabbi Akiva, Midar Oshen Nerón Kesar. También nos dice la Gemara de Gitín, Rabbi Meir era una luz, el hombre que fue el alumno directo de Rabbi Akiva. Rabbi Meir, toda la Mishnah que se dice anónima, Rabbi Udan así que estudió con Rabbi Meir, todo lo que puso en forma anónima, Stam Mishnah se llama eso, es de acuerdo a lo que dijo su maestro Rabbi Meir. Y que dicen que Rabbi Meir era descendiente de quién? De Nerón, del César Nerón, romano. Unkelus, que es el traductor arameo de nuestra Sagrada Torá, era el sobrino de Titus, que fue nada más y nada menos que quien destruyó el Bet Hamikdash. Por lo tanto, lo que estamos tratando de analizar y que tratamos eventualmente eh, todo lo que representa el escenario del mundo de los Gerim. Bueno, obviamente nosotros nos sentimos felices, primero, y orgullosos, segundo, de poder tener aquí entre estas paredes del Beta Midrash tantas presencias inacabables y inagotables de personas tan buenas, de las cuales nos sentimos verdaderamente honrados, porque en última instancia nos enseñan a nosotros, no nosotros a ellos, qué es lo que representa el afán, el deseo. No, el afán no es la premura, como se lo traduce en algún lugar, sino el deseo eventualmente profundo de querer sumarse al pueblo de Israel. Y nosotros lo entendemos, y no solamente lo entendemos, sino que tratamos de apoyarlos y de enseñarles en esa progresión. Pero eso, como está todo lo bueno, vamos a encontrar también otra lectura. Por otro lado, dice que a veces, o sea, la lectura opuesta a todo esto es el, eh, el, el escenario donde también el hecho de que se sumen conversos al pueblo de Israel puede, en última instancia, de una u otra manera, aminorar o perjudicar el nivel espiritual del pueblo. El yugo de la Torá puede ser un yugo demasiado pesado sobre el converso y por lo tanto puede generar una interrupción de todo lo que es ser Shomer Mitzvot, de cuidar las Mitzvot. Y de esta manera, ¿qué va a pasar? En este caso, van a crear un impacto alrededor de su comunidad. Y también eso nos pasa, quiero que lo sepan, porque si fuera todo un jardín de rosas, yo no estaría sentado aquí delante de ustedes, mucho menos delante de quien enseña. Yo lo que enseño aquí a mis alumnos en general, como en mi comunidad, es ser leal con uno mismo, partiendo de esa lealtad con Dios. Entonces, esa lealtad con Dios se tiene que reflejar en la lealtad con uno mismo. Y a veces pasa que muchas familias, no muchas, gracias a Dios, no son muchas, algunas pocas familias que se educaron aquí y que créanme que hemos dado todo y más también en cuanto a nuestra capacidad de estudio, nuestro acompañamiento, nuestro aliento, nuestra ayuda, en todo lo que podemos ayudar, créanme. Y en última instancia, todo eso a veces nos dimos cuenta que muchas familias, o un par de familias, no son muchas, dejaron definitivamente todo esto que habían abrazado con tanto esfuerzo. Y entonces ahí es cuando aparecen los jajamim y dicen, bueno, esto también puede ser perjudicial. Y entonces lo que dicen las Tosafot en la Gemara de Yevamot, dice Kashim Geri, dice, es muy difícil el tema de los conversos,
y son muy duros los conversos. ¿Por qué? Explican allí las Tosafot, que son los nietos de Rashi, los alumnos. De Fishaim Bekim Bedibukei Mitzvot. Dice, porque a veces no son muy expertos en el detalle del cumplimiento de las mitzvot, eventualmente. De Israel le medim bimaasehem. Y entonces el Yehudí aprende de sus acciones. De Fishe Beyateru Zeru Israel a la Gerim, Ben Yehonim de Israel Meonatam. Entonces es muy, muy fuerte esto de que fuimos nosotros ordenados a cuidar y a preservar el honor y la dignidad del ger. Pero así todo tenemos que tener mucho cuidado con respecto al engaño que puede producir la cosa. A partir de allí nace una determinación en el mundo de los sabios que Serufa Kedim de Israel Kashe que nega Tzara. Así dijeron entonces en Masejet Yevamot, Kashim Kedim de Israel que Zapaja. Quiere decir, son muy duros incorporar a los Gerim en Israel como una enfermedad del Tzaraat, Zapahat, que es una de las manifestaciones de esa enfermedad corporal. Y esto obviamente puede resultar muy duro para quien me escucha, pero no, no hay que resultar duro. Quiere decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos educar hacia una lealtad, como les dije, hacia el Todopoderoso y hacia uno mismo. En la medida de que seamos leales a nosotros mismos, no vamos a producir ningún tipo de daño. Vamos a alentar siempre, pero también, así como la mano derecha acerca, también la mano izquierda va a alejar, porque eso es así en cualquier circunstancia para que sepamos lo que es salud mental en última instancia. Por eso, dice, es el betadín tiene que tratar de hacer una aclaración bien profunda de cuáles son las motivaciones de una persona antes de que ingrese en un proceso de Giur. En el tratado de Yevamot, también que cité anteriormente, dice Amar Mar, Ger Sheba Leit Gayer, Ombrim Lo Mar Raita Shebata Leit Gayer. Quiere decir, cuando viene una persona a convertirse, la fórmula tradicional que dice el Rambam es, se le pregunta, ¿qué has visto? ¿Qué has venido a hacer tu conversión aquí? ¿No sabes que el pueblo de Israel es perseguido y no es querido y lo persiguen en el mundo, etcétera? Y si dice, lo sé y así todo quiero, me cabrimo tomía, se lo recibe inmediatamente. Por lo tanto, entonces, el Rambam nos dice en Ilhot Isurei Bi'ah, en las leyes que hablan sobre relaciones prohibidas, Botkim Harab Shema Biglal Mamon Sheitol. Se suele preguntar y se suele averiguar, porque a veces lo hace por algún interés económico, o Bishvil Serará Sheizkela, o tal vez por algún lugar de poder que pueda llegar a tener como objetivo, o Mitnea Pajat Vale y Canestadat, o porque tiene miedo, porque como pasó en Purim, que los Amea Aretz Mitiahadim y Nafal Pajadam Shelayudim Alehem, quiere decir que muchos de los pueblos que vivían en las comarcas persas se empezaron a convertir porque tenían miedo eventualmente de los judíos. Y entonces dice, Belonim Sala Emila, y Rambam nos dice, pero si no se ha encontrado ningún motivo, Modim Otá Kovet o la Torah, entonces ahora se pasa a hablarles de ellos, de lo que es el peso absoluto de lo que es el yugo de la Torah. Betorach sheyesh beasiatá alame aratzot, y fundamentalmente el gran esfuerzo que le cuesta a las personas que no han logrado estudiar ni inspirarse, sino que es amares, o sea, personas amares que no logran saber la realidad, para que lo dejen, para que abandonen. Beim kiblu, velo pirshu, pero si así todos lo reciben y no se apartan de esto, y se han dado cuenta que estas personas están haciendo todo como una expresión natural de amor, me cablimotam, se los recibe inmediatamente. ¿Por qué? Por lo que dice aquí, dice el versículo 18, Batere y mitametzet, y cuando Naomi, estamos acá, vio que Ruth estaba firmemente, mitametzet, dispuesta a ir con ella, dejó de hablarle, dejó de pedirle. Quiere decir que en una manifestación mucho más profunda, el rechazar a quien viene a convertirse es bueno
para poder completar este mundo. El cambio, la modificación de la identidad en una persona tiene que producirse a la luz de su destino apropiado, de su meta lógica, de su conformación final, y poder cuidar los matices y la naturaleza de las naciones del mundo nos asegura que el mundo va a seguir, obviamente, abrazando, perfumándose de las condiciones especiales de todo pueblo y de todo lenguaje. Y si no fuera porque los rechazamos a ellos cuando vienen a convertirse, este mundo estaría en falta. Por lo tanto, esta posición es una posición doble, small doha y amin mekarev. Y los últimos versículos con los que vamos a terminar hoy, y nos vamos a ir entonces a terminar con el capítulo 1 y comenzar el capítulo 2 la próxima semana con favor de Dios. Batere kimitamet y la lejetitán, batejdale da berelea. Y cuando Naomi vio que Ruth estaba firmemente dispuesta a ir con ella, dejó de hablar. Y entonces, ahora sí, el versículo 19 ya nos habla de otra realidad. Batelachna shteyem ad boana Beit Lahem. De tal modo que ambas siguieron su camino, y esto aquí lo ven bien marcado, hasta que llegaron a Bethlehem, ¿no? Sabemos que Belén, lo ponen aquí traducido, es una traducción que a mí personalmente no me encanta, ni me gustó nunca, así que este lugar se llama Bethlehem, así se le llama. Llegaron a Bethlehem. Muy bien. Vayhi que boan a Bethlehem, y ocurrió que cuando llegaron a Bethlehem, ¿qué pasó? Batehom kola ir alehem. Batehom, toda la ciudad se puso en conmoción con respecto a ella. Batomarna, y las mujeres decían, Azot Naomi, ¿acaso esta es Naomi? Y aquí Naomi deja su último mensaje, su anteúltimo mensaje, y dice, Batomer, ella les respondió, Altikrena li Naomi, no me llaméis Naomi, no me llaméis de esta manera, sino llamadme Mará. Mará, muy doloroso, amarga. Aquí Naomi obviamente viene a descubrir delante de ellas lo que pasó, porque el Todopoderoso nuevamente dice que Gemar Shaddai Limeot, porque el Todopoderoso ha obrado muy amargamente conmigo. Y entonces ella les explica, anímele al Ashti, salí llena, yo salí de aquí llena, esposo, hijos, y el Eterno me trajo de regreso vacía. Aquí los contrastes que encontramos con Naomi. ¿Por qué entonces llamarme Noemí? Viendo que el Eterno dio testimonio contra mí. Entonces, por lo tanto, dice Rama Tikrena, Bashem, Anabi, Bishadai Edali. Ella vuelve, el Todopoderoso me ha afligido. Batasho Naomi, Berruta Moabia, Karata Ima, Ashaba Misde Moab. De modo que volvió quiere decir volvió a Bethlehem y Yehuda, y Ruth la Moabita su nuera, con ella, quienes regresaron de la tierra de Moab a Bethlehem, y aquí nos dice cuándo era este momento tan importante en la época de la cosecha de la cebada. Estamos hablando de que estábamos en Pesaj, en la época de la cosecha de la cebada. Bueno, desde aquí entonces, con favor de Dios, vamos a tomar el lunes para poder comenzar también el segundo capítulo de Megilat Ruth. Un apasionante escenario que nos va a llenar de mucho orgullo, por un lado, y también de mucho escepticismo en cuanto a saber que esto no es un proceso en el cual damos un examen y pasamos a tener una profesión. Aquí el examen no existe, existe una elección de vida, lo que seré por el resto de mi vida. Ese es el desafío que pasamos todos, en última instancia, los que abrazamos una conducta judía. Muy bien, bueno, gracias por acompañarnos. Un verdadero orgullo que estén con nosotros.
agradecerles el tiempo. Yo sé que están todos en medio del trabajo, saliendo del trabajo, pero esta es la hora que podemos enseñar los días lunes, Bezrat Hashem. Hoy a la noche estaremos estudiando el Rambam a las 8 de la noche, con favor de Dios. Y mañana, martes, vamos a dar un sheur de noche sobre Hanukkah, inspirado en uno de los escritos o de los pensamientos más encumbrados del Rab Yosef Dovalevi Soloveitchik Zatzal. Así que mañana también en la noche, calculo que a las 9 y algo de la noche, vamos a empezar a estudiar Rab Soloveitchik. Muchas gracias. Sí, hoy fue bionomástico, pero bueno, ya las personas grandes no cumplimos tantos años. Tratamos de crecer nada más con la Torah por el momento, porque lo demás ya crecimos. Gracias, muchas gracias. Shavua Tov y gracias a todos.